más Yo, antes que lo que... ¿has visto cómo son las bendiciones? Cuando vienen, vienen mucho. Sí, sí, Y sí. en esta situación tienes que aprender de nuevo, crear el tiempo y el espacio para la Torah. Creo que la Hashem lo hace a propósito así. Como, bueno, ahí están las bendiciones, ahora me tienes que buscar de nuevo. Se esconde en eso. A mí me pasa también, viene trabajo, mucho trabajo al mismo tiempo y gasto la mitad o 2/3 del día haciendo trabajo y eso me enoja mucho porque quiero que la mayoría de la parte de mi día sea dedicada a la Torah, al estudio de la Torah. Así son las bendiciones. ¿Y qué cuentas? Yo bien, bien tranqui nomás. Ahí ordenando algunas cosas, viendo qué puedo hacer, así que por ahora va encaminado. Fantástico. Por ahora Bueno, tranquilo, vamos sí. ujú, Porque hace un eso tiempo es bueno. estaba un poco estresado, ¿viste? Pero ahora no, ahora dejo que se vayan acomodando, digamos. Hashem va a Sí, sí, ser la parte que yo no puedo, digamos. Y la exacto. que él mejor sabe qué es para mí y cuáles son los deseos de mi corazón. Sí. ¿Y hay alguna señal en cuanto a la posibilidad de obtener un nuevo trabajo? ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Sí, sí, voy a empezar un amigo tiene una impresora, así que vamos a empezar a imprimir ahí. Ok, La voy a tiene que orar armar por nada eso. más. Ujú. Buenísimo, sí, sí, Ok, no, sí, tiene que armarlo nomás, yo ya tengo todo el programa y todo eso, ¿viste? Así que bueno, vamos a ir por miti-miti, mitad y mitad cada uno. sí, 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 Y también tiene una máquina de estampar, que se pueden hacer remeras, banderas, todo lo que es textil, así que sí, ahí está, se está encaminando a eso, digamos, por ahora. camisas y todo eso. Ok, me parece bien. All right, vamos a estudiar Parshat Kitisa o Kitisa. Em, Kitisa, cuando hagáis. ¿Qué significa cuando hagáis? Kitisa, de hacer. Cuando tú hagas, dice acá, o una bendición primero, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, ברוך אתה אדוני נותן התורה, amén. Aquí dice, Amén. el Eterno habló a Moshe Rabbeinu diciendo, cuando hagáis el censo para obtener el número de los hijos de Israel, según los que sean contados de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate por su persona. Así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. Bueno, no hay que apurarse aquí. Vamos a tomarlo un versículo a la vez, porque de, está lleno de códigos que interpretar. Dice, el Eterno habló a Moisés diciendo, cuando hagáis censo, ¿por qué hacer censo en primer lugar? Es porque en el pasar del tiempo nacen otros israelitas y mueren otros. Y de vez en cuando el Hashem quiere saber cuántas personas hay. Pero no quiere saber, el propósito no es el saber, porque él ya sabe cuántos eran, sino cuando una persona trae su, su shekel o lo que le pide el Hashem como impuesto, entre comillas, y que el rico no dará más, ni el pobre menos, es porque quiere saber cuántas personas
quieren la redención? ¿Cuántas personas realmente quieren la expiación para sus pecados? El rico no puede decir, yo tengo millones y 1.000 millones, ¿por qué tengo que dar solamente, por ejemplo, la mitad de un cheque? ¿Por qué? Y el pobre también, o tampoco puede decir, soy pobre, no puedo dar la mitad. ¿Será que puedo dar menos? Es porque los dos son iguales en los ojos de la Hashem. Los dos son seres humanos y los dos tienen igual oportunidad y potencial de pecar. Y el Hashem perdona al rico en la misma manera que perdona al pobre. Somos todos iguales en la cara del Hashem, en sus ojos. Entonces morían israelitas y nacieron otros. El Hashem siguió renovando su pacto con cada recién nacido en términos de Brit Milá, y guardó su promesa de la resurrección para los que murieron. Pero lo importante es que cada uno obtenga su expiación, su perdón. ¿Para qué pecado necesitamos la expiación? ¿Para qué necesitamos la redención? Son dos cosas. La primera cosa, el pecado de Adán y Java en el jardín de Edén. Fue muy grave ese pecado, porque cambió el rumbo de nuestras vidas. Así que fue algo muy grave, algo que había que rectificar. Y su rectificación, claro, había de durar el, la vida entera, el tiempo, todo el tiempo que el Hashem dio para, o como historia del mundo, 6.000 años, más 1.000 años de jubilo, 7.000 años. Claro, en el año de jubilo, el último milenio, que será un gran Shabbat, vamos a perder en nuestra ADN la potencial de pecar y la potencial para con la rebeldía. El segundo pecado es el pecado del becerro de oro. Eso creo que fue gravísimo. Y en otro estudio descubrimos que el sistema de Mishkan o el templo fue establecido para hacer una expiación continua, perpetua, para ese pecado. Entonces los israelitas que nacieron y los que murieron, de igual manera, pagaron para su redención. Aquí dice, para obtener el número de los hijos de Israel. Es ilegal contar los israelíes por apuntarlos como hacen los romanos. ¿Cuántas cabezas de personas tenemos aquí? Eso no es permitido en la casa de Hashem. No es permitido contar las personas por apuntar a las cabezas y decir, bueno, somos 100.000 personas. Eso no. Contamos la moneda y al contar la moneda sabemos exactamente cuántas personas hay en el campo de Israel, en el Majón Israel, el lugar de Israel. Entonces, para obtener el número de los hijos de Israel según los que sean contados de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate. El rescate es la redención. A ver, en hebreo, ¿qué dice? Itisa et rosh benei Israel. לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לאדוני בפקוד איתם
Velo Adonai vahem negev bifkod itam. Entonces, ese rescate nos da una idea de redención para cada persona. Pero este rescate que uno contribuye para con el templo, en términos monetarios, no es solamente no es un impuesto, como conocemos un impuesto. Es una oportunidad para que damos tzedakah. No pedir limosna, sino dar a los pobres. Y el Hashem nos enseña que en Israel y en el mundo siempre habrán los pobres. Nunca se va a solucionar a este problema social. ¿Por qué no solucionar el problema social? Dios, el Hashem, tiene todo. Tiene toda la riqueza. El Hashem puede solucionar los problemas del ser humano enseguida. Hay pobres porque en el jardín de Edén, cuando Java y Adán pecaron, el Hashem le dijo a Adán, del sudor de tu testa, tu cabeza, comerás. ¿Qué significa? Que para ganar la vida vas a tener que trabajar duro. Ahora la vida está tan complicado que no tenemos suficiente tiempo para hacer tikkunim, por estudiar la Torah, porque la mitad del día la dedicamos al trabajo para que tengamos algo después. Pagar el alquiler, tener que comer, necesitamos ropa, se viene el invierno, habrá que comprar chaquetas, chalecos, habrá que alimentarse muy a menudo porque hace frío. ¿De dónde vendrán todos esos recursos? De la mitad del día que tenemos libre. El diseño del Hashem es que estudiemos la Torah todo el día. Pero hay esa maldición del trabajo también. Pero no es totalmente una maldición. Por dentro de la maldición hay una redención. El placer de poder vivir por tu propio esfuerzo. Claro, la bendición viene del Hashem, pero te satisface más la comida que salió de tus propias manos. Entonces, volviendo a los pobres, existen para que nosotros tengamos una oportunidad para dar tzedakah a ellos. Los ricos son egoístas por naturaleza, pero la Hashem ama tanto al rico como el pobre. Entonces, para que el rico encuentre un mérito, un zehut, mérito zehut, en los ojos de la Hashem, tiene que dar tzedakah. Si no da tzedakah, se le acerca la muerte. Aquí dice, rescate por su persona, que dice su alma. Así no habrá mortandad entre ellos. No se acercará la muerte, en otras palabras, a Israel. Si nadie está dando tzedakah, se acerca la muerte, se acercan las enfermedades. Entonces, amigo Daniel, has visto que en el mundo occidental son las personas más capitalistas, más ricas, que no les faltan comida, ni riqueza, ni lujo, que sufran enfermedades que el pobre no tiene. El pobre puede vivir en la calle y no enfermarse y estar feliz, pero el rico siempre está en hospital, enfermito, y muere sin haber disfrutado de sus riquezas, de su ganancia. Alguien más disfruta su trabajo y los frutos de su trabajo. ¿Por qué es eso? Porque no ha dado tzedakah.
no ha buscado oportunidades para ser igual a su prójimo. Ser igual significa: veo a un hombre en la calle, una mujer en la calle, y siento por ella, siento por él, y me pongo en su posición. ¿Qué quería yo que me dieran o que me den los otros si yo fuera esa persona que está en la calle? Yo quería que me regalen un asado, patata frita, quizás una Coca-Cola, pero medicamentos también, porque soy enfermo o no. Lo que tú quieres que hagan los demás para ti, tienes que hacer para esa persona. Así que no es un impuesto. Un rico no puede bajar el vidrio de su auto y decir: chico, aquí están 1,000 pesos. Eso es dar, pero no es tzedakah. Porque tzedakah tienes que pensar en la persona que está sufriendo. Así que le das para comer, le compras una frazada, un chaleco para que no muera de frío. Eso es lo que te dará, es lo que será redención para tu alma. El gran Hillel, cuando el Goy le preguntó, o que le pidió que le enseñara la Torá con un solo pie en el suelo y el otro pie en el aire, que en pocos segundos le enseñe toda la Torá. Y él lo miró y dijo: bueno, lo que tú no quieres que los otros, eh, o en la manera que tú no le gustaría que los demás te traten, no trates de la misma manera a tu prójimo. Que seas una persona que practica la bondad, en otras palabras. Entonces, en practicar la bondad se aleja la muerte. Comenzamos a vivir largas vidas. Empezamos a enfermarnos menos, porque nos importan los demás y menos nuestro egoísmo. Hasta ahora, Daniel, ¿qué está pensando? Estaba pensando en esa diferencia que hiciste digamos, de dar desmedidamente a dar con conciencia o fijarse realmente quién lo necesita, más allá de que si hay alguien en la calle seguramente, o en el semáforo seguramente lo necesita. Pero me gustó eso de pensar, digamos. Yo este tiempo he pensado un poco en eso, en identificar a la persona Ujú, dentro, ya sea dentro de mi familia o lo más cercano posible, ujú. y compartir, digamos, porque también dar por dar a cualquier persona, más sabiendo que la plata es una energía, digamos, es algo que tiene Sí. que ser cuidado, Ujú. siento que no se le puede dar a cualquiera, más si esa persona va y la desperdicia en algo que es destructivo para su vida. Exacto. Puede llegar a llegar a ser un debate filosófico, ¿viste? Porque en cierta manera uno está obligado a dar, pero cómo da también, ¿viste? Sí, Da desmedidamente, da a todo el mundo, o eso que da, en vez de dar plata, da un alimento, ponele, o sí, da un abrigo, va y compra una campera, va y compra unas zapatillas, que es diferente a por ahí dar plata hay que la persona lo use en contra de sí misma, por así decirlo, para comprar alguna sustancia o alguna otra cosa que lo sí, destruya. Entonces me gustó eso de esa diferencia, digamos. exacto. Porque Porque aquí lo he dice pensado. Ajá, sí, adelante. No, no, te digo porque lo he pensado últimamente. Yo antes era muy. Venía alguien y sí, tomaba, venía alguien y después me di cuenta que no era tan así que tampoco uno tiene que volverse egoísta, pero tiene que decir, a ver, ¿quién de mi familia está pasando una necesidad? ¿O quién de mis amigos está pasando una necesidad? Y decir, Ujú, bueno, en vez de darle a alguien que no conozco y no sé cómo lo usará,
voy, no Sí, sé, le doy a algún familiar o algún amigo, o sí, veo realmente que hay alguien que necesita y publica y necesito plata para comprar esto, como identificarlo más y decir, bueno, va a ser usado en una buena causa, digamos. exacto. Y aquí dice el rescate por su persona. Entonces no podemos darse de acá sin conciencia. Necesitamos esa conciencia supranatural o la supraconciencia vinculado a la Sefirot de Keter. ¿Qué significa? Si no tenemos los pensamientos de la Hashem recorriendo en nuestra mente, dar será un reflejo y nunca será un servicio a la Hashem. Así que si damos ese servicio a la Hashem conscientes de que estamos poniéndonos en la posición del necesitado, la mortandad, la muerte nos acercará. Pero si no, si permanecemos en esa conciencia, no nos acercará la muerte. Tendremos larga vida. Ese es el secreto de Tzedakah. Y dice, y así no habrá mortandad entre ellos cuando hayan sido contados. A todo el que se ha contado medio ciclo conforme al ciclo del santo. El ciclo tiene 20 guerras. Hoy día, ¿cuánto serían 20 guerras en Shekalim? Eh, a ver, ¿cuánto sería en Shekalim? Te digo ahora. Creo que son 20 y pico Shekalim. A ver. Ok, hoy sería 164 shekalim y 33 centavos. Es muy interesante este parshat porque esta semana acabo de donar a una yeshiva y escribí un mensaje para la Rosh Yeshiva y decía que yo sé que tradicionalmente debería ser 160 shekalim, pero como no tengo mucho, pude dar 16 dólares, que es un 10% de lo esperado. Al menos hay conexión. Lo que tenía, pude donar. Entonces, lo esperado es que uno dé algo valioso. 164 eh, shekalim es mucha plata. Son como en pesos argentinos, más o menos 200.020 por ahí de pesos argentinos, más o menos. Así que no es cambio, es mucha plata, es como se dice. Sí, sí, Esta sí. dará todo el que se ha contado medio ciclo, ok, ya. La mitad de un ciclo, half shekel, será, o la mitad de un shekel, será la ofrenda alzada para el Eterno. Entonces, cuando tú pagas la mitad de un shekel, estás pagando para tu redención. Las personas que dicen, ay, yo creo en Jesús, estoy salvo, no necesito pagar nada, están viviendo una ilusión, porque para cada pecado que cometemos hasta hoy día hay que pagar para ello.
hay que pagar. Es la única manera de obtener expiación. Y pagar para tus pecados no siempre se trata de moneda. También se trata de experiencias duras de vida si no tienes dinero. Nos enseñan nuestros rabinos que si cometiste un error, un pecado y es muy grave, o le heriste a alguien, le quebraste el alma o el corazón, le tienes que pagar moneda para que recibas perdón de la Hashem. Entonces, hasta hoy día, nada puede restaurar o, como sería, borrar un pecado apenas pagar un penal, sea muerte, sea moneda, sean algunos años vividos por ti en luchas bajo condiciones terribles, vivir la pobreza. Yo digo a las personas, es mucho mejor vivir la pobreza para que todos tus pecados sean borrados. Si escapas la pobreza y quieres ser rico, pero con esos pecados no perdonados, estás perdiendo tu lugar en el mundo venidero. Así que hay mucha bendición también en ser pobre, porque el estado de pobreza no es permanente. Es una oportunidad de limpiar y lavar el traje que es tu alma. Entonces, cuando no tienes que ser más santo. Tienes que asegurar que tu carácter, tus midot, tus características son perfectas. Como Hillel. Hillel, el gran Hillel de la escuela rabínica del primer siglo, Hillel era tan pobre que era muy difícil tomarle en serio, porque su trabajo era tallar se dice, como cortar árboles. Sí, sí, sí. Sí, tallaba árboles y vendía la leña. Así ganó su pan. Pero era tan rico en la Torá que todos los ricos, hasta Shammai quería aprender de él, porque tenía toda la Torá en el mundo, porque se dedicó a eso, estudiar la Torá. Pero aún Hillel en su pobreza tuve que trabajar porque hay esa obligación en Israel de que cada uno tiene que contribuir fiscalmente a la comunidad. En Sudáfrica, cuando llenas el formulario de conversión al judaísmo, te preguntan, ¿tienes un trabajo fijo por un contrato fijo si eres como yo, un freelancer? Porque ¿qué pasa si en tu país comienzan a atacar judíos y todos tienen que huir? Si tu sinagoga necesita mantenimiento, tienes que contribuir una mitad de un shekel, un ciclo. Así que si no tienes trabajo, ¿cómo vas a comprar libros, taliot, todas las herramientas de la fe, tefilín? No vas a poder vivir tu judaísmo y por eso te piden que tengas trabajo fijo o una manera de ganar con garantías. Y eso me duele mucho porque todavía no he comenzado mi proceso de conversión de manera oficial. Sí, comencé con un rabino de Francia de manera oficial. Tenía documentación, pero ahora que no estoy con él, quise aproximar al Beit Din de mi país, pero una cosa me trabó. Ese asunto de un trabajo fijo. Porque hay expensas en el proceso. Tienes que ver un psicólogo, tienes que pagar un psicólogo, tienes que pagar a alguien que te produzca los documentos que vas a necesitar, tienes que pagar a tu rabino que te va a enseñar. Hay muchas cosas. Aquí en Argentina no sé cómo se hace. Quizás es otro proceso, pero mi país es costoso. Y no te mienten, te dicen
que te va a costar muchos recursos pasar por tu Gibur en Sudáfrica. Y no sé cómo va a ser en Israel. En Israel hay yeshivot Masorti, de la denominación Masorti, que uno puede asistir gratuitamente. Es solo caso de ir a Israel, pasar un año, después llevar a cabo tu conversión, etcétera, etcétera. Me parece genial, pero también uno tiene que trabajar, ¿no? Porque sin trabajo, no, ¿cómo vas a vivir allá? Es todo complicado. Pero ¿por qué te estoy contando esto? Es porque tanto en la antigüedad como en la actualidad, en Israel todos tenemos que contribuir de manera fiscal o financiera en algún momento. Así que tenemos que tener trabajos fijos. Pero lo más importante es tener trabajo, ganar para hacer tzedakah, para dar tzedakah, para que se alejen las enfermedades y la muerte y te acerquen buenas experiencias. ¿Algún comentario? No, por ahora voy siguiendo bien. Ok. Cada uno que sea contado de 20 años para arriba dará esta ofrenda alzada para el Eterno. Y al entregar la ofrenda alzada para el Eterno a fin de hacer la expiación por vuestras personas, que significa vuestras almas, el rico no dará más, ni el pobre dará menos del medio ciclo. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Ello será un memorial a los hijos de Israel delante del Eterno para hacer expiación por vuestras almas. Ahora vamos a Yom Kippur. Hasta hoy día en Yom Kippur es muy aconsejable que tú des tzedakah después o antes de Yom Kippur. Hay personas que luchan con vidui, no saben confesar, es difícil para ellos decir pido perdón porque su orgullo es tan grande. Se sienten como humillarse es bajo su estatua, bajo lo que son. Es para gente que no sean tan importantes, pero están mintiendo a ellos mismos. Si una persona lucha con eso, se puede expresar su arrepentimiento. ¿Es una pregunta? Por o no, no, Ah, justo no se es una cortó, pregunta. quedó ahí se cortó un poquito por eso, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, un hombre quizás maldice o habla en secreto, chismea contra otro y se da cuenta después que ha pegado, pero el que necesita dar el perdón es pobre y el que tiene que pedir disculpas es rico y no quiere humillarse ante el pobre. En esos casos se aconseja que él pague al otro un monto sustancial en términos monetarios y su pecado sea borrado. Entonces, quiero decir, ninguna persona en este mundo, ningún judío, ningún goy necesita a Jesús. Ninguna persona necesita a ese rabino que fue llamado Yeshua. Ninguna persona. Porque Yeshua y Jesús son dos animales diferentes. El primero era judío verdadero, era rabino, era justo, era un tzadik. Y lo que se construyó sobre su vida, el pseudo Yeshua, que se llama Jesús, que es un dios de Egipto también, todavía peor, no te puede salvar y no te puede perdonar tus pecados porque solamente al Hashem tiene el poder de perdonar pecados.
Los misioneros dicen, ok, bueno, sí, Dios perdona, pero necesitas el mérito de Jesús para que sea perdonado. No, no necesitas a Jesús. Tú necesitas pagar y ser responsable para tus propios pecados. Vidui, confesión, Shuvah, arrepentimiento. Es la fórmula de ser perdonado y recibir expiación encima de Tzedakah. Eso hacemos antes de Yom Kippur y salimos de Yom Kippur como, como nuevos seres, personas que nunca han pecado en los ojos de Hashem. Es lo bello de Yom Kippur. Tampoco los animales que matábamos, las dos cabras de Yom Kippur, no tenían el poder de remover el pecado. Su sangre tampoco tenía el poder. Era un símbolo de algo que tenía que acontecer por dentro de una persona. Así que nadie necesita a Jesús. Baruch Hashem por eso. El Eterno también habló a Moshe diciendo, también harás una fuente de bronce para lavarse con su base también de bronce. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. ¿Por qué tiene que ser de bronce? ¿Tú sabes? No, debe tener algo que ver con la química del material, ¿o no? Sí, sí, sí. En una manera, sí. ¿Y químicamente qué hace bronce? Es un conductor. Es un conductor. Y el efecto de ese conductor es que Es como una especie de mecanismo de llegar de un lado a otro, digamos, energéticamente. sí, me encanta la manera que tú piensas. Ahora mira, fíjate, yo tengo dos cositas de bronce aquí en mi Sí, muñeca. ¿Por qué las puse yo? porque absorbe o limpia también algo del Ahora organismo. estamos estudiando Torah. Sí, señor. Donde encampaba los israelitas hasta hoy día hay mineros restantes de bronce, porque excavaban bronce de esas minas a pocos kilómetros fuera de la frontera de Egipto. Hasta hoy día están esas minas. Los israelitas estaban encampados en ese mismo lugar y excavaban ese bronce para hacer qué cosa? Las herramientas del Mishkan, del tabernáculo. Y los sacerdotes fueron instruidos a usar bronce porque purifica no solamente el agua, el bronce purifica el agua, pero también purifica los que están lavándose en ese agua. Así que es una manera de purificarse. Las copas de Netilat Yadayim más costosos que puedes comprar en una tienda de judaica o de judaica son de qué material. O las copas más costosos de Kiddush están hechos de qué material. De bronce o de plata he visto también, me parece. Sí, pero mayormente de bronce, De ¿no? bronce. Sí, sí. En el desierto, pura rebeldía de parte de nuestros antiguos. Y salen los escorpios, salen las víboras y pican y matan a los israelitas. Y el Hashem dice al Moshe Rabbeinu que cuelga qué cosa para que la miren todos y recibir Una su cura. serpiente, Una serpiente de... bronce. exacto. Purificación. No hay ningún israelita que debería andar sin bronce en alguna parte de su cuerpo. Para mí me ayuda a balancear la energía del cuerpo, pero me saca también el ácido que se acumula en la sangre.
Creo que tengo 6 meses más o 9 meses y tendré que cambiarlos, echar estos y pagar, no pagar y comprar otros, porque están perdiendo su brillo, porque han absorbido mucha toxicidad de mi sangre. ¿Cómo se sabe en África si alguien es israelita? Bronce en su brazo. Hasta hoy día. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, es decir, tabernáculo y el altar. Antes de entrar al tabernáculo, uno lava sus manos y se va al altar y pondrás en ella agua. Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies. Los judíos solamente lavan las manos. Nosotros israelitas tenemos una tradición de lavarse los pies también. Yo lavo mis pies en los días que se llaman, eh, claro, Moedim, como Yom Kippurim, pero también si algo sucedió y quiero acercarme más o acercar más a la Shem, busco agua de lluvia y lavo mis pies con agua de lluvia, hago Netilat Yadayim, echo esa agua, 2 baldes en mi cuerpo, porque si no tienes mikve en tu casa, tienes que capturar el agua de la lluvia, 2 baldes antes del Shabbat, y ese agua lo pongas, lo echas en tu cuerpo 2 veces, 2 baldes. Y encima de ello, yo lavaba mis pies también. Y el estado de ser tahor, puro después, es fantástico. Es una sensación que le recomiendo a todos. Es impresionante. Desde que llegué en Argentina no tengo acceso a aguas de la lluvia. No tengo acceso a ninguna cosa parecida a un migbe. Lo único que puedo hacer es hacer migbe de lavado de manos. Es lo único que puedo ahora. Así que lavarán sus manos y pies. Cuando entren en una agua, se acerquen al altar para Sí. servir y presentar la ofrenda quemada al Eterno. También se lavarán las manos y los pies para que no mueran otra vez, para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo tanto para él como para sus descendientes a través de sus generaciones. Ahora no voy a decir que soy descendiente de Aarón, no lo sé todavía. Me acaba de llegar mi kit de ADN en Sudáfrica y mi hermana me va a mandar ese kit a la Argentina. Y daré unas muestras de ADN y los mandaré a un laboratorio en los Estados Unidos para saber si soy Cohen o no, y si tengo sangre levantina o si tengo vínculo con Ashkenazim, porque el apellido de mi mamá es de judíos italki, los judíos italianos. Después mundial y Segunda Guerra Mundial vinieron italianos a Sudáfrica, se mudaron a Sudáfrica en muchedumbre. Y ahí un italiano, entre comillas, regaló su genética a una de mis tías. Y mis tíos después nacieron mulatos, digamos, y eran muy blanquitas. La única prima que tengo que me queda ahora de ese linaje es blanquísima, parece una argentina, pero es africana. Y es la última, así que estoy haciendo esas pruebas para saber exactamente de qué lado viene la conexión, sea israelita, hebraica o judío de Europa. Así que los resultados van a ser muy interesantes.
Sí, 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 Em, los he visto, los kits, eso. He visto que hay algunas exacto. personas que han descubierto eh, sus orígenes y muchos han descubierto Exacto, que son descendientes de sefardí o de Ashkenazí. eso. Que no hay una genética judía, sino esas personas tienden a compartir un gen específico. Tanto él para como sus descendientes. Con esto de ADN quería decir que nos quedó la tradición de lavarse los pies, a los pies también. Los judíos no lavan sus pies, a nosotros nos quedó el lavado de pies. Así que lo científico quizás va a comprobar lo que es tradición oral, no sé. El Eterno también habló a Moshe Rabbeinu diciendo, toma especias aromáticas. Ok, vamos a dejar la Torah aquí. Ahora nos vamos a la Mishnah, porque quiero permanecer en este pensamiento de tzedakah y también de dar a otras personas. En la Mishnah, capítulo 7, nos encontramos con Birkat Hamatzon, la bendición que deberíamos hacer después de haber comido. Birkat Hamatzon dice que, en la Mishnah dice, Birkat Hamatzon, la oración de gracias después de la comida, se, se diferencia de otras Birkat Haneemin, bendiciones por el disfrute, porque no fue ordenada por la Torah. Y comerás y te hartarás y bendecirás al Señor tu Dios. Eso nos enseñó Moshe Rabbeinu. De acá que nuestro deber es agradecer a Hashem por habernos proveído a nosotros y a los demás habitantes de este mundo de alimentos. Un segundo. Entonces dice que este capítulo contestará a varias preguntas que giran sobre el tema. Y esperaré pacientemente en mi computadora. Este capítulo contestará a varias preguntas que giran sobre el tema, la invitación a pronunciar Birkat Hamazon, que es la dación de gracias, a saber cuándo se invita, sobre qué, quiénes son los que invitan, dónde habrá de recitarse esta oración. Dice la Mishnah, 3 personas que hayan comido juntas, se les requiere que inviten si uno comiera de mai. ¿Qué significa de mai? De mai significa literalmente, ¿qué es? ¿Qué es eso? De mai. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es eso? Uh, dice que si uno comiera de mai es un pedazo de comida o pan o lo que sea que es igual a una oliva. Si alguien ha comido una porción igual a una oliva, así chiquitito, esa persona tiene que ser invitada y obligada a juntarse contigo y tus amigos para recitar Birkat Hamazon. Entonces nosotros nos vamos al McDonald's, por ejemplo, nos sentamos en McDonald's Kosher en Buenos Aires, en Abasto, y comemos rico. Y hay otros chicos judíos en la otra mesa. Porque ellos no comieron nuestra comida con nosotros, no hay que obligarlos a juntarse para Birkat Hamazon. Pero si ellos dicen, wow, qué rico se ve lo que has pedido, ¿quieres probar? Sí, le das un pedacito igual a una oliva. Después de terminar comiendo, nosotros estamos obligados a invitarlos a nuestra mesa para que hagamos Birkat Hamazon. Porque donde hay bendición tiene que haber respuesta de amén. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. En- Y el primer diezmo
Oh, muchas cosas ahora. Desde Mai a diezmo. ¿Qué tiene que ver esto con uno a otro? O una cosa con la otra. Pues en la Parshat se dice que tenemos que dar tzedakah. Ahora tenemos que dar diezmo. Maaser Rishon. ¿Qué es Maaser Rishon? ¿Me puedes enseñar qué es Maaser Rishon? Y te pregunto no para humillarte, sino para que contribuyas algo también. Mucho. Estoy hablando mucho. Sí, no, Solito. igual es nuevo para mí, así que eh, Ok, o tengo una idea preconcebida que la estoy, que la estoy cambiando, digamos. ok. Porque para mí que Ma- diezmo no es lo mismo que se da acá, pero ahora quiero sí, saber también qué es el diezmo y qué sería el 10%, digamos, que uno tiene que entregar más allá también de la sede acá, digamos. ok. Entonces, se equivoca la traducción cuando dice el diezmo. ¿Qué quiere decir es primeros frutos? Los primeros frutos. ¿Has visto que las traducciones a veces cambian toda la enseñanza? Sí, sí, Entonces, no estamos hablando de diezmo ok. todavía, aunque lo conocemos a ser como diezmo en español. Pero lo que realmente quiere decir Maaser Rishon es el primer 2% de tu cosecha. No, o cosecha. Cosecha. Entonces, sí. Entonces, Maaser Rishon es el primer 2% de tu cosecha. En la iglesia, ¿cuánto te piden de diezmo? En la Eh, iglesia adventista. el 10% del sueldo, digamos. Ok, En valor económico. sí, y O sea, después te piden ofrendas, ¿no? en dinero, digamos, sí, sí. El dinero, papi, dinero. Quiero tu moneda, tu dinero. Sí, alguien en Colombia cantaba esa. Creo que era colombiano. No sé, escuché eso en una música latina, no sé de dónde. Pero bueno, Maaser Rishon es tan solo 200 por ciento, no, 2% de tu cosecha. Y esa cosecha le dabas a quién? Al sacerdote. Oh, esto se complica todavía más. El código es grande, es muy profundo. Ahora, en la casa de Leví tenemos dos oficios. ¿Cuáles son los dos oficios de la casa de Leví? ¿Sabes? Servir en el templo y enseñar la Torá. Fantástico. Los que enseñaban la Torah son levitas. Los que sirvieron en el templo eran sacerdotes. Ah, buenísimo, Maxi. Entonces, ese 2% de tu cosecha de frutillas le tienes que dar al sacerdote. El sacerdote en el templo saca solamente o acepta 2% de tus frutillas. Pero si tú vives lejos de Jerusalén, en el campo, oh, y es muy pesado llevar 10% a Jerusalén, ¿qué pasaba? Ahora no se trata de dar al sacerdote, se trata de dar al levita. La levita que vivía en tu pueblo, en tu villa, mm, tenía que venir a tu casa, aceptar 10% de tu cosecha. ¿Has visto? Sí, Para el sacerdote, 2%. Para el levita, ¿cuánto? diez por diez por ciento. ciento Así que el diezmo va al levita, no al sacerdote. Y ahora, el sacerdote, al recibir tu 10% de la cosecha de tus frutillas deliciosas,
él está obligado a dar maaser rishon, ¿a quién? Al sacerdote. Entonces, sale de tu casa con 10% de tu cosecha, perdón. Cuando llega en Jerusalén, saca 2% de lo que sacó, de lo que llevó de tu granja y se le da al sacerdote. El levita tiene que ser honesto, también tiene que pagar diezmo. Entonces, el diezmo, si queremos traducir más hacia el español como diezmo, el diezmo no se trata de 10%, son 2% hasta 10%. Así que si eras un adventista el séptimo día y la iglesia te pedía 10% de lo que ganabas, te estaban robando, porque primero no son judíos, en segundo lugar no son levitas ni sacerdotes, no tenían derecho en ninguno para pedirles a las personas diezmos. Están practicando blasfemias, porque la ley de diezmos tiene poder y se debe seguir solamente en la tierra de Israel y nunca fuera de Israel. En la diáspora donde estamos ahora, no hay que pedirle a nadie el diezmo. Es ilegal porque está vinculado el diezmo con la tierra de Israel. Se asume que tú produciste algo natural del suelo de Israel, que tú trabajaste en una empresa israelí en Israel y ganabas en shekalim para pagar diezmo. Así que quien te pida diezmo fuera de Israel te está robando. Y en las iglesias practican blasfemias, porque no son Israel y no son sacerdotes, no tienen ninguna autoridad. Pero sabemos la historia de la iglesia, ¿no? No solo los Sí, adventistas, sino todo el cristianismo. Entonces, ahora, dice la Mishnah, el primer diezmo, Maaser Rishon, de la cual ofrenda elevada, que es terumá, se había separado. Y el segundo diezmo, Maaser Sheni. Ahora tenemos un segundo diezmo. Se introduce un Maaser Sheni, que es otro 10%, que es Maaser Sheni es el verdadero 10%, Maaser Rishon es el 2%, ¿vale? sí, O alimento consagrado al santuario, que han sido redimidos, Ekdesh Shenifda, y el camarero que ha comido comida del volumen de una aceituna, y los curcutitas. Oy, 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 más código, más código. Ok, ahora lo que quiere decir es esto. Si viene a tu casa el levita, saca 10%, ese Maaser Sheni para sí mismo, pero no da Maaser Rishon al sacerdote que está en el templo, no le ponen ninguna culpa. Le puedes invitar a recitar contigo Birkat Hamazon. Es una cualificación. Que sí, no ha sido totalmente honesto en su tratar con el sacerdote, pero no es pecador tampoco. Así que lo puedes invitar porque comió de Maaser Sheni sin haber repartido el Maaser Sheni, comió, pero no ha sido pecador por hacer eso. Así que lo puedes invitar a recitar Birkat Hamazon, es permitido. Y el camarero, si estás en un restaurante que ha comido comida del volumen de una aceituna o oliva, y eh, porque el camarero ha comido ¿qué? Algo de tu comida, ¿no? Por ejemplo, en un restaurante judío viene un camarero y le preguntas, o tú le dices, qué rico se ve lo que he pedido.
pero no sé cómo manejar ese plato. ¿Cómo hago para cortar un pescado entero? No sé la técnica. Y te muestra la técnica del camarero y en el proceso prueba alguna parte, algún pedacito de ese pescado. Entonces ha comido y así lo deberías invitar al camarero después para recitar Birkat Hamazon, no Hamazon, Amazon, porque es judío el camarero. Y los cutitas, ¿quiénes son los cutitas? En hebreo dices los cutis. Hay judíos que han traducido cutita de manera equivocada porque tenían algo contra los samaritanos y decían que los cutitas son samaritanos. No es así, señores. Cutitas son personas que vinieron de Shinar, donde provenía Abraham, de una ciudad que se llama Kuta. No, Kuti se llamaba, en Irak. Entonces los cutitas vienen de Kuti y vinieron a la tierra de Israel y luego, por haber temido a la Hashem, decidieron convertirse en israelíes, en judíos. Se convirtieron al judaísmo. Se llaman cutitas. Son judíos 100% según el juzgado de 70 ancianos, el Sanedrín. Entonces, los cutitas no son samaritanos, son iraquíes o iraquíes que se convirtieron al judaísmo. Pueden ser todos incluidos en el número requerido para la invitación, pero comió Tevel, Tevel es la cosecha, pero comió Tevel y el primer diezmo más el Rishon, 2%, del cual la ofrenda terumá no había sido apartada, o del segundo diezmo, que es 10% ahora más, Sheni, de la fruta consagrada que no había sido redimida, o el camarero que comió menos de un volumen de una aceituna. Si el camarero comió menos de un volumen de una aceituna, por favor, no le invites a hacer Birkat Hamazon. El gentil, no le invites a hacer Birkat Hamazon. Pero el Kuti sí, porque es converso al judaísmo. No pueden ser incluidos estos, los goy y el camarero. Y alguien que comió los dos tipos de ofrendas sin consagrarlos primero. Aunque sea judío, no lo invitas, porque no ha consagrado nada. Es como está robando, así que es un pecador. No, no le invites al Birkat Hamazon. Explicaremos primero los conceptos vertidos en la Mishnah antes de explicarla al detalle. Y ahí tú, Daniel, tú me dices, ay, hay más detalles todavía después de todo ese código que acabamos de descubrir. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? No, interesante, interesante todo el concepto, los conceptos en realidad. Ok, Y el acto también de hacer o no hacerlo, digamos, dependiendo la cantidad y el contexto también. sí. Te pido que ores para mí, para que tenga la oportunidad de orar para pagar un depósito para un departamento. Estoy buscando Ok, un departamento este mes aquí en Buenos Aires para que puedas venir a mi casa y nos vamos a un restaurante judío y poner en práctica la halajá y los mishnayot que hemos aprendido y acercarse buenísimo. aún más a la comunidad judía. Quizás con Giur en Israel
pero aprendiendo y uniéndonos con una comunidad aquí en Buenos Aires. Yo decidí no ir a Rosario, porque eso me alejaría de la gran comunidad hebraica con quien quiero sumarme, o a quien quiero sumarme. Así que Ok. ore para que encuentre un departamento pronto. Eh, Estoy tomando un break inoficial, tomando agua. Un segundo para Sí, sí, no, no. Pues pensé que estabas con los mosquitos. No, se vienen en una hora. Falta una hora. A las 5:15 vienen. Vienen para comenzar sus cantatas y cantar su música que a mí no me gusta. La llevan directo al oído, te llevan la música. Sí, pero ayer dormí rico. En español peruano, dormí rico. Eh, Porque el día antes quemé esa cosita parecida a una espiral Ah, sí, sí, con sí. mata mosquito, sí, y parece que murieron muchos porque no me molestaban anoche. Hoy voy a fijar si tienen y de nuevo voy a quemar ese negocio, ese, ese químico, que no sé si es bueno para mí, pero ¿qué hacer? Entonces, DEMAI, productos agrícolas cultivados por gente ignorante, gente que no fueron a la escuela, que no separaban el Maaser Rishon, porque no sabían la mesora, no sabían cómo interpretar las leyes, porque la mayoría de los judíos no pudieron leer las letras, el Aleph Beit. Entonces, DEMAI son productos producidos por ellos y no separaban Maaser Rishon y el Maaser Sheni, primero y segundo diezmo, conocidos con el nombre de Amei Haaretz, que son ignorantes. DEMAI, vocablo formado por palabras de, ¿qué significa esto? Y Mai, ¿qué es? ¿Qué es esto? Otra explicación, el vocablo de muy imaginado o meditado anuncia la duda con respecto a la condición del producto. Demai es, o del vocablo griego demos, pueblo, los frutos del bulgo. Interesante, porque el griego tiene raíz en qué lengua? Arameo y hebreo Arameo. también. Sí, así que no es nada diferente que el arameo. Es solo que suavizaron las pronunciaciones de ciertas letras. Este es el orden por el cual separan distintas cantidades de productos agrícolas que crecieron en la tierra de Israel. Ah, ok. Bueno, voy a saltar algunas cosas para que no olvidas de las explicaciones que ya recibiste. Ahora, en la Parshat nos pidieron una mitad de un shekel o un ciclo para la redención de nuestras almas. Y Terumá, aprendimos en Parshat Terumá que son las dos ofrendas que se hacían de mañana y en la tarde. Una ofrenda ola que subía perpetualmente hacia la Shem. Esta constituye la parte primera que es separada de los frutos. Entonces, Maaseh Sheni, que es el 2%, esto consta el Terumá Gahagag o Gedolá, la cual debe ser entregada al Cohen. La cantidad de terumá que debe ser entregada al Cohen es, de acuerdo a la Torah, cualquier cantidad. Cuando dice cualquier cantidad, prácticamente 200 a 10%. Ajá. Está prohibido que una persona que no sea Cohen coma de esta terumá. Entonces, si yo, no siendo levita ni sacerdote, quiero comer de tus frutillas, tengo que venir a tu casa y decirte, Maxi, ya sacaste el diezmo,
de la cosecha. Y tú me dices no. Entonces tú lo sacas, lo apartas y te pago $1.000.000 para esa cosecha. Después de haber pagado, yo he redimido la porción. Entonces después puedo comer y después me puedes invitar a recitar Birkat Hamazon, porque tengo el mérito ahora, porque redimí ¿qué cosa? La primera cosecha, Claro, la porción. la porción. En pagar un ciclo o la mitad de un shekel literalmente, que son hoy algunos 220,000 pesos argentinos, tengo mérito antes de la Hashem. Ya no me vea como pecador, ya no me vea como una persona sin potencial de cambiar de sus errores. Soy un nuevo ser, estoy redimido. Incluso estoy restaurado al pacto. Esto quería hacer con el censo y el pago del ciclo de la Hashem. Redención. En la vida de un judío, la redención y salvación son actos de la Hashem que nunca paran, nunca terminan. Son diarios estas dos cosas. Acontecen todos los días, porque sin salvación ni redención no tendríamos oportunidad de hacer vidui ni teshuvah. ¿Tiene sentido? Sí, Entonces, si hay un Jesús que pagó los pecados para todos, significa que no hay ningún cristiano hoy día que tiene un pecado que es perdonado, porque después de haberse redimido, según su teología, seguro que ha pecado y perdió una oportunidad para hacer vidui y tshuva para su pecado. En otras palabras, todos cristianos están viviendo en pecado si Jesús pagó una vez para todos sus pecados. No sé si lo explico bien. sí, sí, se entiende. El castellano es mi séptimo idioma, pero hago lo mejor para explicar cosas, aunque suene raro. Entonces, esto les presenta un problema teológico de que después de haber sido bautizado y dicen, soy un nuevo ser, seguro que pecan, pero si Jesús murió para todo y no hay más redención ni salvación para ellos, están viviendo en pecado, no habrá Olam Haba para ellos. Ese es el problema con las religiones y doctrinas falsas que quieren hacer daño a la Torah. La Torah es sencilla, pura, tiene sentido, es lógico, es una belleza la Torah. Entonces, hoy día estamos obligados a separar terumá. Hoy día estamos obligados a separar terumá, mas no la entregamos a los Kohanim, ya que como no tenemos sagrado templo, no pueden ingerir la misma, entonces damos nuestro diezmo como ¿qué? Como caridad a los pobres. Maaser Rishon, primer diezmo, después de haber separado la Trumá Gedolá, se separa una décima parte de los frutos. Este diezmo es Maaser Rishon, ya sabemos, según la Torah, se debe entregar al Levi, sí sabemos. Ok, ya he explicado la mayoría de estas cosas. Maaser Sheni, en 4 de los años del ciclo de 7 años, el primero, el segundo y el cuarto y el quinto y el séptimo año es Shemitah. Se separa Maaser Sheni, un segundo diezmo, que es 10%, que es una décima parte de los frutos que quedaron después de haber separado de ellos Maaser Rishon, primer diezmo, aproximadamente 9% de la cantidad total de los frutos. En la época del Sagrado Templo, los frutos de Maaser Sheni eran comidos en Jerusalén, incluso por los que eran Kohanim.
Entonces, en ninguna parte de la historia del diezmo que uno se lo entregaban sin disfrutar de su propio dinero o de su propia cosecha. Cuando te decían en la iglesia, Maxi, ¿será que el hombre robe al Altísimo? Usando Malachi, ese versículo en Malachi, para hacerte sentir culpa, para no Culpa. entregar. Exacto. Cuando te culpaban a entregar tu dinero y no disfrutarlo, te estaban robando, porque para cada diezmo que tú le diste, deberías haber retenido 9% de ello. Robo, en el nombre de la Hashem. Si vivían en zonas alejadas de Jerusalén y no podían llevar los frutos, se redimía el dinero, o con dinero, los frutos perdían su sentido, esta se recibía en el dinero y de esta manera los frutos podían ser comidos en cualquier lugar. El dinero era llevado a Jerusalén tal como Maaser Sheni o el segundo diezmo. Ok, el resto de la Mishnah no voy a explicar porque la explicaremos cuando llegamos a la clase de Mishnah. Ok. Estudiamos hasta la Mishnah 6. Entonces, 7 será la próxima Mishnah, ahí creo, que vamos a estudiar juntos. Ojalá que estarán todos nuestros compañeros, porque un estudio entre varios se pone mucho más interesante. Bueno, dejamos aquí. ¿Algún pensamiento? ¿Se entiende mejor por qué en Parshat Kitisa nos pidió pagar ciclo el Hashem? Sí, 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 se entiende. Se entendió y también, bueno, la parte esa de la lectura de la Mishnah también es como que ordena un poco cómo es la distribución de lo que uno tiene que dar, digamos, y cuánto, y a quién. Exacto. Y no sentimos más culpa. Nadie en este mundo tiene que ser culpado por sus pecados, Exacto. porque es el Hashem que ve lo que tú haces, que recibe tu vidui, que acepta tu shuvah y después te pronuncia un tzadik, aunque tú sabes cuán graves estaban tus errores. Sí, también Siempre hay perdón. estaba pensando que, qué sé yo, justo en el momento que cuando yo empecé a estudiar y obviamente uno empieza su camino de Teshuvah y todo, y empieza a limpiar su alma, a cambiar sus acciones, Ujú, fue en el momento después que vino la pandemia, o sea, 2019-2020, y en ese periodo pude ser solidario con alimentos, con ropa, con dinero, en un momento ujú. en el que fue malo, digamos, para el mundo, pero fue una oportunidad, si uno lo ve, como para redimir también todo el mal que uno había Sí, hecho en cuanto a eso, a devolver en alimentos, en ropa, en contribuir a eso. exacto. ¿Y en qué manera te inspiró la lectura o el estudio? ¿Qué vas a cambiar en tu vida o qué vas a agregarle a tu vida desde hoy en adelante? A mí me parece muy interesante el tema eh, del dinero y del trabajo en realidad. Cómo, Sí, cómo uno, porque si bien uno no produce agrícolamente, digamos, uno produce otros objetos o trabaja de otra manera. Que eso, la paga es la mayoría nos pagan en dinero, digamos, ¿viste? En dinero físico. Entonces está bueno sí, para saber eh, cómo es lo que tiene que ¿cómo le dar uno y cuánto es lo que tiene que dar. queda? Exacto. Que el Hashem no está pidiendo que sufras y que pasas hambre, no. Es que te pide que recuerdas de los pobres. Claro, y cómo Claro, también y cómo también eso, saber manejarlo, saber manejar como hablaba al principio, a quién darle, a quién no, eh,
ser medido, no ser desmedido, digamos, en cuanto a eso, Sí, pero nunca olvidarse de reconocer que lo que tenés te lo dio Hashem y tenés que entregar una parte para que eso siga el ciclo. exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, bendito sea el nombre de la Hashem para siempre. Amén. Amén. Sí, otra Shabbat cosa más Shalom. para Shabbat Shalom. Sí, sí, Otra cosa más para aportar era que eh, en esto de a quién dárselo, hace mucho tiempo yo ya había decidido, había llegado también a la conclusión esta de que uno leyendo el tema del sacerdocio y bueno, toda la cuestión del templo fue dado a Leví sí. perpetuamente, dice. Entonces yo en mi razonamiento años anteriores decía, no hay templo, no hay levitas, entonces ¿qué hago con lo que tengo? Y bueno, se lo doy al que Mm, lo necesita realmente. No se lo doy a un sistema, digamos, para seguir eh, exacto, alimentando ese sistema y que ese sistema siga propagando una mentira, digamos, y que yo sea parte de exacto. esa contribución. Entonces, Amén. para mí en ese sentido es como, por ejemplo, te decía ahora, identifico algún problema en, no sé, en algún familiar, en algún amigo. La Es, otra vez cuando hubo inundaciones el año pasado, si no me equivoco fue o el antepasado, en Buenos Aires, sí, sí, en sí. Bahía Blanca. Me acuerdo que ahí Ujú. también parte de mi ganancia la destiné a la sinagoga que se había inundado y tenían que reponer los Baruch muebles, Hashem. los libros. Entonces fue Mm, como que este tiempo lo he tomado así, ese tema de la distribución de lo que uno gana o recibe. sí, Baruch Hashem. Así debe ser. No hay culpa, es servicio. No puedes culpar a alguien para servir. Viene del corazón. Exacto. Mm. Así que Bueno, muy buena bastante esclarecedora y conceptos nuevos también. sí, 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 sí. Habrá mucho estudio o habrá mucho que estudiar todavía, muchos detalles que van a venir porque ahora que estoy estructurando un poco nuestra manera de estudiar, voy a incorporar muchas Mishnayot. Buenísimo. Em, sí, no solamente la Parshat, pero al terminar Shira Shirim, por ejemplo, abrirá la puerta para agregarle más Mishnayot, pero seguiremos con Brajot hasta que se termina y ahí muchos detalles, mucha riqueza. Así que vamos a terminar siendo Jajamim, Baruch Bezrat Hashem. Amén, amén. Sí, bueno, Maxi, que disfrutes de tu Bueno, Shabbat, que seas bendecido mucho y nos veremos el domingo. bueno, muchas gracias. Shabbat Shalom y estamos ahí nos vamos comunicando para coordinar el horario. Perfecto, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.